Tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a enfocarnos esta vez en cómo dibujar posturas complicadas y más que la técnica de dibujo va a ser en cómo analizar una imagen y cómo interpretarla en nuestra cabeza para que sea más fácil de pasarla de nuestra cabeza al papel. Ok, tengo aquí una guía para mí para tomar como referencia a través del tutorial y lo primero es pensar en la línea de acción. Con esto me refiero a algo como esto que estamos viendo aquí. Normalmente lo que yo veo cuando, y yo también lo hacía cuando empezaba a dibujar, era irme por lo habitual, la cabeza, luego empezaba a dibujar el cuello. Ya dibujando el cuello de esta forma, estoy diciendo o estoy básicamente definiendo la postura que va a quedar muy frontal o básicamente viendo el personaje de frente, pero tenemos por ejemplo este tipo de imágenes donde vean, se está viendo un poco por encima de la cabeza y los hombros y el cuello no se ven hacia abajo. Básicamente está ocurriendo algo como esto que vemos aquí. La cabeza, sino la mitad. Y yo puedo imaginarme aquí el cuello que está por atrás. No tengo que dibujarlo, pero en mi cabeza lo imagino. Cierto ángulo. Y ya definiendo el cuello, cambiando esta postura que estamos viendo aquí. Cambiando esto. Es lo que nos está estructurando básicamente toda la postura del cuerpo. Entonces, si hacemos ese ajuste, movemos aquí, ya le estamos diciendo a nuestra mente, oye, la postura va a ir en otro ángulo. Y ya podemos comenzar, ya va a ser más fácil tratar de evitar esas posturas rígidas que siempre terminamos haciendo cuando dibujamos primero el cuello. Terminamos dibujando algo más o menos así, es decir, y algo, pues el típico dibujo de frente, ¿no? El que solemos hacer, es el más básico. Bueno, esa es una primera recomendación muy básica. La siguiente va a ser, bueno, antes de pasar a la siguiente, y para esto tenemos la línea de acción. Entonces, es muy importante que nosotros podamos visualizar el flujo que va a llevar el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, yo visualizo la línea de acción, está haciendo algo así. La línea de acción es como una columna vertebral, parte del centro del cuerpo, y si yo giro mi torso, mi espalda, la línea de acción va a tender también a distorsionarse y a seguir el centro. Por ejemplo, aquí sigue el centro de la cabeza y lo estoy alineando con el centro más o menos de la pelvis. Entonces va a ser esta contorsión y me va a generar un resultado mucho más dinámico. Aquí tengo una línea de acción muy similar a la anterior, la curvatura, esta es menor, nada más aquí en el cuello. Pero con esto, si lo visualizamos antes de dibujar, pues podemos ya visualizar un poco más fácil cómo es que queremos hacer el personaje. Aquí la cabeza, a lo mejor el torso viene por aquí y ya sabemos que la ingle pues va a tender a ir más o menos por el centro. ¿Sí? Estoy haciendo boceto rápido, pero bueno, creo que se está entendiendo más o menos la idea. Ahora, perspectiva de frente, y esto fue algo que me atormentó durante muchos años cuando yo comenzaba a dibujar, y es que quería hacer una postura de un personaje golpeando de frente. Lo que yo hacía era esto, dibujaba el personaje, los hombros, y luego decía, bueno, ya tengo aquí los hombros, ahora voy a hacer el brazo, el codo, y sí, lo iba haciendo un poco más en perspectiva, estaba el puño, pero se veía raro, o sea, no lograba generar el resultado que yo buscaba, que era como los caballeros del zodiaco, que se veía el puño grande. Entonces me tomó mucho tiempo el tratar de romper la idea de que tengo que dibujar todo continuo. De hecho, cuando yo dibujo, a veces comienzo por la mano y luego me voy al brazo, más o menos porque estoy trabajando en un boceto. Entonces no importa si las líneas no están tan conectadas, me sirve para tratar de más o menos visualizar, oye, que por aquí va el torso, aquí va la otra mano, los puños, aquí está el pulgar.
y ya más o menos. Y ya teniendo la mano en posición, es más fácil el tratar de conectar los puntos. Pero bueno, vamos a continuar, no quiero brincarme tanto. El problema es aquí tratar de dibujar lineal, antebrazo, perdón, lo que es el bíceps y luego el antebrazo y luego la mano, porque vamos a tender a querer dibujar toda esta parte. Y realmente cuando el personaje lo vemos de lado, está viendo hacia acá, su cuello un poco inclinado, está haciendo esto con el puño, ¿sí? Pues más o menos lo que yo debo de ver es, oye, ¿a qué altura está el puño? Y yo proyecto una línea imaginaria. Ah, bueno, aquí. Bueno, a lo mejor el puño está, a lo mejor lo vamos a dibujar más arriba. Oye, está tapando la cara. Entonces ya es más fácil que yo dibuje la cara. Vamos a dibujar en este caso, de la mano que está en rojo. Yo dibujo la cara y más o menos, bueno, trato de dibujar imaginarme el trapecio y luego coloco la mano. La mano tiene que estar aquí, no hay de otra. Tengo esta referencia, está tapando el hombro. Si el hombro está por aquí, entonces por aquí tiene que estar la mano forzosamente y ya voy a tener dos puntos, el hombro y el punto de la mano que va a ser más grande y pues ya por más que los quiera conectar, pues sí van a estar conectados, pero no se va a ver esa conexión. Y me va a ser más fácil conseguir ese tipo de posturas, son como más dinámicas. Aquí están los dedos, ¿sí? Acá está el pulgar. Igual, línea de acción para hacer algo más dinámico. Ya puedo yo irme imaginando. Igual aquí el otro brazo, esto era muy común en la serie 6 el otro brazo acá, o la mano aquí, el codo más atrás y la mano está dando hacia arriba. Otro aspecto a tomar en cuenta es la perspectiva. Por ejemplo, aquí puedo yo exagerar un poco más para generar un poco más dramatismo en mi dibujo, acentuar la mano. Y una referencia que yo puedo tomar es, por ejemplo, si yo pongo mi mano, que ahorita la estoy viendo, estoy poniendo enfrente de mi rostro, mi mano cubre el tamaño de mi cara, tomando en cuenta la palma y los dedos. Entonces, yo imagino aquí la palma, los dedos, bueno, más o menos un puño estaría de ese tamaño. Como estoy dibujando en perspectiva y quiero generar profundidad, el puño debe verse más grande porque está más cerca. Tengo esta referencia que puedo usar de la cara, que más o menos el puño estaría como por aquí, si estuviera pegado a la cara. Lo voy a dibujar más grande, tiene que estar mucho más grande, está al frente para generar ese efecto de profundidad. E igual este que está más atrás de la cara, bueno, si el tamaño normal es este, entonces aquí, este que está más atrás, digamos que está haciendo esto, tiene aquí el torso, el brazo de atrás está haciendo algo así más o menos, el puño aquí, y está más pequeño porque lo estamos alejando del observador, o sea, lo estamos viendo de frente. Entonces, este tipo de consejos creo que les pueden servir bastante. Ahora, vámonos a lo que tenía inicialmente, que son las espadas. Y esta es una postura complicada de dibujar, pero algo que me ayudó mucho es, por ejemplo, vamos a borrar esto. Obviamente dibujamos primero la línea de acción, más o menos mi personaje así, la línea del centro para yo más o menos visualizar. Y ubico los hombros. Entonces tengo los hombros, aquí está. Y después
trato de ubicar en otra capa. Voy a dibujar la espada. Lo voy a hacer así nada más. Tengo el mango de la espada y voy a dibujar. Yo sé que las manos tienen que estar aquí. Y es lo mismo de los dos puntos. Entonces lo que yo hago, ahorita estoy posando, estoy tratando de ver la postura. Si no tengo una buena fotografía, que es una excelente recomendación, no lo saquen de su cabeza. Es muy complicado que podamos interpretar todo de la imaginación. No tiene nada de malo buscar alguna foto, o si no encontramos una, vernos en el espejo o hacer la postura, que ahorita la estoy haciendo, para tratar de entender lo que está pasando. Y este es el siguiente punto, es tratar de pensar en 3D. Y con en 3D me refiero a, no importa si este brazo no se ve, yo en mi cabeza debo tratar de entender de dónde está saliendo y qué ángulo está tomando para saber si la pose es correcta, por ejemplo. Y pues yo ya tengo, a ver, vamos a ver, si yo hago esta postura, el brazo, este que está aquí, por la postura en la que está, va a estar más pegado al mango de la espada. ¿Sí? Entonces ya tengo eso en cuenta. Vamos a conectar puntos, más o menos. Y voy a visualizar. Que la otra que puedo hacer, lo vi hace mucho, es dibujar una línea, bajar aquí la opacidad, todo lo que tenemos aquí. Lo que puedo hacer es conectar una línea entre la mano y el hombro, y más o menos a la mitad, digo, bueno, por aquí debe estar el codo. Esto no lo tienen que dibujar siempre, es nada más una referencia. Pero bueno, ya con la práctica va siendo cada vez más natural. Entonces, ubicamos el hombro, ubicamos la mano y ya es más fácil de hacer la conexión. Primero un brazo, y ahorita nos preocupamos del otro. Y aquí tenemos la mano, y aquí tenemos el otro hombro, y la mitad, por aquí debe de estar. Entonces ya puedo yo hacer una conexión que sea más natural. Puedo, si el hombro estuviera por acá, arriba, por ahí más o menos, podría comenzar a ubicarlo. ¿Sí? Capacidad, mezclar todo. Ya que tengo el boceto, bueno, ahora sí ya puedo comenzar a trabajar en limpio e ir quitando, ir puliendo pues todo lo demás. A lo mejor el hombro estaba demasiado exagerado, debe estar más hacia adentro. Y así es como podemos ir mejorando nuestros dibujos. Este tutorial estuvo un poco más mezclado, un poco de todo, pero creo que son unos buenos consejos para evitar dibujar un personaje en una postura rígida, lograr tomas más dinámicas. La línea de acción puede ir horizontal también. Si el personaje se está aventando, yo puedo visualizar primero la línea de acción, ¿sí? Quiero exagerar, voy a imaginarme un cilindro. La perspectiva, bueno, pues la cabeza debe ir más grande, o los hombros, acá. Y aquí se va haciendo más, cada vez más pequeño conforme se va alejando en las piernas. Si viniera el personaje volando, Superman, ya, igual acá puedo seguir proyectando y bueno, acentuando. Esto lo podemos ver si les interesa en otro tutorial más a detalle. Les digo, esto estuvo más enfocado en cómo analizar o interpretar las imágenes que estamos viendo y cómo tratar de brincarnos esas barreras mentales de, por ejemplo, de cuando estamos dibujando la mano, de dibujar el hombro y luego el brazo y luego el antebrazo, y todo eso se puede simplificar a veces dibujando, como les comenté, elementos por separado y luego uniendo puntos, utilizando la línea de acción para determinar la postura.
cambiando la posición del cuello. Esa también es otra. Como último tip del video, el cuello, si yo lo veo aquí de personaje está viendo para acá, tengo el cráneo, la mandíbula, la oreja, el cuello no es vertical, el cuello tiene cierta inclinación, luego topa ya con lo que es aquí ¿cómo se llama? La base del cuello aquí con el pecho. ¿Sí? Igual, lo que es el torso no es completamente vertical, tiene cierta inclinación también. Después de lo que es la caja torácica y ya después comienza a bajar, comienza a tenderse para atrás acá otra vez. Hace una curva espalda. Y ese tipo de cosas a veces no las pensamos e intuimos que así es como deben de ser, sobre todo cuando no tenemos referencia. Dibujar el cuello es vertical. Y eso es porque a lo mejor lo estamos acostumbrados a que vemos el cuello de frente y el cuello pues de frente lo vemos vertical, pero realmente tienen cierta inclinación. Entonces, como consejo general, terminando este video, es tomar una buena imagen de referencia, tratar de dibujar líneas de acción, conectar puntos. Esto les va a ayudar bastante a mejorar sus posturas. Por lo pronto, yo me despido. Dime aquí abajo si te gustó el video, qué te pareció o si te gustaría ver algún tipo de contenido diferente. Por lo pronto, yo soy Greco, yo soy Grecos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.